el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas,
Buenos días, queridos hermanos, estamos aquí juntos compartiendo la palabra del Señor. Un saludo fraternal para todos de parte de nuestra familia, esperando que dentro de poco podamos reunirnos para alabar y honrar al Señor Jesucristo. Mientras tanto, seguimos atendiendo a los cuidados del Ministerio de Salud, que es el regente en Panamá de la salud, y estamos como buenos cristianos siguiendo las indicaciones en nuestros hogares. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante en este tiempo de pandemia que nos anima y nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje que voy a compartir con ustedes hoy: mostrando plena confianza en Dios, mostrando plena confianza en Dios. Y el texto lo encontramos en Hechos, capítulo 20, versículos del 22 al 24. Dice la palabra del Señor: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos poder, Señor, comunicarnos con nuestros hermanos y poder llevar una palabra de aliento, una palabra, Padre, que los anime, Señor, a seguir adelante. Bendice a cada persona que ha de escuchar este mensaje, Señor. Si hay alguna persona que aún no te conoce, Padre, si hay alguna persona que todavía no tiene confianza en ti, Señor, que se abate en la incertidumbre debido a todo lo que está sucediendo, la ponemos en tus manos, Señor, para que usted trabaje en ella, Señor. Permite, Padre, que abra su corazón a ti, Señor, que tu Espíritu pueda morar en ellos, Señor, en él, en ella, y Padre Celestial, que haya salvación para honra y gloria tuya. Gracias por estar con nosotros. Úsanos y que tu Santo Espíritu hable por medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje: mostrando plena confianza en Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos difíciles. Un día nos abren las puertas para salir de la casa y al siguiente día nos lo cierran. Esta semana estamos viviendo en las dos provincias de Panamá Este y Panamá Oeste, o de Panamá Centro y Panamá Oeste. Estamos viviendo un encierro total. Nuevamente se ha puesto una cuarentena obligada para estas dos provincias, debido a que los números en cuanto a los contagiados por el COVID-19 ha subido, y eso nos llena de incertidumbre a nosotros que vivimos en estas dos provincias, porque de una u otra manera nos sentimos afectados por la falta de poder movernos libremente debido al contagio que está en nuestras calles. Y nosotros, como buenos cristianos, tenemos que saber que la obediencia a las recomendaciones que nos dan las autoridades es lo mejor para nosotros. Hoy vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de incertidumbre, pero ¿cómo podemos como creyentes hacer para que esos tiempos difíciles que vivimos hoy sean llevaderos en nuestra vida como creyentes, o podamos verlo de otra manera como creyentes? Y yo quiero compartir con ustedes 4 aspectos importantes que encontramos aquí en estos pasajes que leemos en Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 24. Una experiencia de Pablo que nos ayuda a nosotros mucho en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Una experiencia que Pablo vivió, que hoy nosotros podemos traerla al presente y de una u otra manera ayudarnos a encontrar por medio de nuestro Señor Jesucristo la respuesta a nuestras preguntas que nos hacemos hoy. ¿Cómo poder vivir los tiempos en que vivimos sin perder la confianza en el Señor? Ese quizás puede ser una de las preguntas o una de las incertidumbres que llenan nuestra vida, a la cual queremos dar respuesta en este día. ¿Cómo poder vivir los tiempos que vivimos sin perder la confianza en el Señor? En primer lugar,
reconociendo nuestra incapacidad de valernos por nosotros mismos, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, reconociendo que solamente el Señor tiene el control. Pablo en el versículo 22 nos dice, Hechos capítulo 20, el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. ¿Y cuál es la siguiente frase que usa el apóstol Pablo? Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo vivía esa época de su vida, ese periodo de su vida, también en incertidumbre, como vivimos nosotros hoy día. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Nosotros no sabemos qué va a pasar durante esta semana. Nosotros no sabemos qué va a pasar las semanas siguientes. Hoy se está proyectando que quizás si esta pandemia que estamos viviendo hoy se extiende mucho, los hospitales podrían quedar sin capacidad para atender a los enfermos. Son situaciones difíciles que nos preocupan a todos, pero en esto nosotros no tenemos control, y la Biblia dice que cuando nosotros no tenemos control debemos reconocer que no tenemos capacidad para resolver y tenemos que dejar esa situación a Dios. Tenemos que acudir al Señor, reconocer que no podemos hacer nada. Mira, mientras nosotros podemos resolver los problemas, andamos por la vida muy tranquilos. Algunas veces no nos acordamos del Señor, pero cuando nos damos cuenta que no podemos resolver nuestros problemas, que solo Dios puede hacerlo, entonces dependemos totalmente de Él. Y es tiempo para que nosotros podamos vivir sin perder la confianza en el Señor. Es tiempo para que nosotros podamos decir al Señor, Señor, estoy en tus manos, nada puedo hacer. Haz tú. Es tiempo para depositarnos en las manos del Señor. En el versículo 22, Pablo dice la última parte, sin saber lo que allá ha de acontecer. Sin saber lo que allá ha de acontecer. El apóstol Pablo sabía que no podía determinar el futuro cercano que le esperaba. Al igual que nosotros, hoy día nosotros no podemos determinar el futuro que tenemos por delante. No podemos saber si de una u otra manera vamos a estar contaminados. Nosotros no lo podemos saber. Estamos viviendo una situación que no podemos controlar. Solamente el Señor lo puede hacer. Y es la parte que nos toca a nosotros para darle nuestra dificultad, nuestro problema al Señor. ¿Es fácil confiar en Dios cuando nosotros tenemos control de la situación? Por supuesto que sí. Cuando yo lo puedo resolver, es fácil confiar en el Señor. Pero lo difícil de confiar en Dios es cuando nosotros no tenemos respuesta al problema que estamos viviendo. Hoy día nosotros no tenemos respuesta de cómo se va a desenvolver esta pandemia que afecta a nuestro país. No sabemos cómo va a resolverse la situación. Por eso tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Tenemos que orar de todo corazón a nuestro Señor. Si usted no conoce a Jesús, si todavía Dios no ha llegado a su vida, es momento para que usted ore al Señor y le pida que Él llegue a su vida, y órele para que Él le pueda traer paz, para que usted pueda tener confianza en Él. Cada uno de nosotros que estamos en nuestros hogares, que quizás no podemos salir, podemos vivir en paz, porque nuestro Señor Jesucristo nos asegura que Él va a tener el control de la situación. Pero sabe, cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros en medio de esa situación dura, perdemos la confianza, lloramos mucho, perdemos el control de nuestra propia vida. Quiere decir que no tenemos fe en el Señor, quiere decir que nuestra confianza en el Señor está lejos. Hoy reconocemos que nosotros no tenemos ningún control sobre esta pandemia y tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Dios. Lo difícil, es fácil confiar en Dios cuando nosotros tenemos control de la situación. Lo difícil es dejar en manos de Dios el control de nuestra vida. Eso no es tan fácil, dejar en manos de Dios nuestras vidas, pero nosotros como creyentes sabemos que Dios tiene control de nuestra vida, que somos hijos de Él, que no somos sus criaturas, somos sus hijos, y como sus hijos Él nos mira de cerca y Él va a proteger a su pueblo, va a protegernos a nosotros. En Isaías capítulo 41, el versículo
el versículo 10, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 41 en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 41, el versículo 10, la palabra del Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras más bonitas. Vamos a leerlo una vez más. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de situación dura para nuestra vida, es tiempo de no temer y de confiar plenamente en el Señor. Es tiempo de darle nuestra vida a Dios. ¿Cómo poder vivir los tiempos que vivimos sin perder la confianza en el Señor? Como le dije, en primer lugar, reconociendo nuestra incapacidad de valernos por nosotros mismos. En segundo lugar, aceptando el resultado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aceptando el resultado de la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Aceptando el resultado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. Como hijos de Dios, nosotros estamos en las manos del Señor. Y tenemos que tener confianza en Él. Como dice la palabra, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y tenemos que tener esa plena confianza en nuestras vidas. Debemos reconocer que como hijos de Dios podemos depositar nuestra vida confiadamente en Él, con gran certidumbre, porque el Señor va a hacer su voluntad en nuestra vida. Podemos depositar nuestra vida plenamente en el Señor, porque Él ve, Él nos ve, Él está allí a nuestro lado para brindarnos su mano poderosa, para mostrarnos su mano poderosa. Como nos decía el pasaje que acabamos de leer allá en Isaías capítulo 41, el versículo 10. No temas, dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. No temas, el Señor es nuestro Dios, es poderoso. Sabemos que si nos ponemos en la mano de Él, Él hará. Tenemos que depositarnos con toda confianza en la mano del Señor, sabiendo que Él está allí para darnos lo mejor para nuestras vidas. Aún en estos tiempos difíciles de pandemia que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo poder vivir los tiempos que vivimos sin perder la confianza en el Señor? En primer lugar, reconociendo nuestra incapacidad de valernos por nosotros mismos. En segundo lugar, aceptando el resultado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en tercer lugar, fijando nuestros ojos en el compromiso que tenemos que cumplir con Dios. Fijando nuestros ojos en el compromiso que tenemos que cumplir con Dios. En el versículo 23 de este pasaje de Hechos 20 nos dice la palabra del Señor: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía que no le iba a ir muy bien cuando iba a viajar a Jerusalén. ¿Y por qué lo sabía? Porque el Espíritu Santo se lo había comunicado. Pero en medio de esa situación, Pablo estaba confiando que Dios estaba con él. Sabía que podía fijar sus ojos en el Señor, porque el Señor lo iba a proteger, el Señor iba a ir con él. Dios ha puesto en nuestras manos un plan de vida que debemos cumplir. Dice la Biblia que en medio de las circunstancias duras que nosotros vivimos, no debemos dejar de fijar nuestros ojos en el compromiso que tenemos con el Señor. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas de tu vida? Esa debe ser una pregunta que todos debemos hacernos, aún en estos tiempos de dificultad. No debemos abandonarnos y decir, bueno, ya se acabó el mundo, ya en uno u otro momento la pandemia me va a alcanzar y yo voy a pasar de este mundo a la vida eterna. No, Dios tiene un propósito para nosotros aún en este tiempo de dificultad.
aún en este tiempo de pandemia. En Hechos capítulo 9, el versículo 15, muy cerquita aquí del pasaje que nos ocupa, Hechos capítulo 9, el versículo 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: el Señor le dijo, refiriéndose a una experiencia con el apóstol Pablo también, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe? Cuando Pablo fue derribado de su caballo y él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mandó a Ananías para que le ayudara, para que le levantara de esa situación en la que él se encontraba. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Ananías? ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe? Pablo tenía un plan, y en medio de las circunstancias difíciles, él estaba dispuesto a cumplir el plan que Dios tenía para su vida. Nosotros no debemos desmayar en este tiempo de pandemia. Debemos mirar hacia el futuro. Debemos saber que Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros tenemos un plan de vida. Dios tiene un plan de vida para nosotros. Nosotros tenemos a nuestro alrededor nuestros hijos, con los cuales tenemos un compromiso. Tenemos a nuestro alrededor a nuestros hermanos en Cristo, con los cuales nosotros tenemos un compromiso, con nuestros familiares, quizás con tu mamá o quizás con tu papá, quizás con tu esposo, con una persona que es muy cercana a ti. Tenemos un compromiso de anunciar la palabra del Señor como creyente. Por eso nosotros no debemos desmayar, aún en estos tiempos de dificultades y en estos tiempos de pandemia. Salmo capítulo 32, el versículo 8, la palabra del Señor también nos trae una palabra alentadora para esta hora. Salmos 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito pasaje. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe? El Señor tiene un propósito para tu vida, aún en tiempo de pandemia, aún en tiempo de dificultad. Yo sé que hay muchas personas en sus hogares que todavía no han vuelto al trabajo, que tienen su contratos suspendidos. Hay muchas personas que dependen de algunas empresas cuyo bloque todavía no ha abierto, y están pasando algunas dificultades, están pasando muchas necesidades, pero ahí en medio de esa necesidad nosotros debemos agarrarnos del Señor, sabiendo que el Señor no nos desamparará, que esta situación no es para siempre y que Él nos dará la respuesta. ¿Cómo poder vivir los tiempos que vivimos sin perder la confianza en el Señor? En primer lugar, reconociendo nuestra incapacidad de valernos por nosotros mismos. En segundo lugar, aceptando el resultado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, fijando nuestros ojos en el compromiso que tenemos que cumplir con Dios. Y en cuarto lugar, depositando enteramente toda nuestra confianza en el Señor. Depositando enteramente toda nuestra confianza en el Señor. El pasaje de Hechos capítulo 20, el versículo 24 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, palabras del apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aún en este tiempo de pandemia, nosotros no debemos perder nuestra confianza en el Señor para cumplir el plan que Él tiene para nosotros en nuestra vida. El apóstol Pablo siempre llevó una actitud optimista. Siempre estaba allí presto en medio de las dificultades para levantarse y seguir adelante cumpliendo el plan del Señor. Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8 en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8.
La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué bonito pasaje. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Sabe cómo nosotros podemos experimentar que somos verdaderos hijos de Dios? En la actitud que está tomando nuestros días, nuestra vida, especialmente en estos días. ¿Cómo vemos estos días? Algunos de ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que si yo tuviera trabajo, si yo pudiera ya ir al trabajo, si ya estuvieran depositándome el salario en mi cuenta en el banco, mi actitud sería diferente. Pero sabe, en momentos difíciles, en momentos en que no podemos depender de nosotros mismos, es cuando podemos decir qué tan cerca del Señor, o podemos experimentar qué tan cerca del Señor estamos y cuánta confianza tenemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Hoy quizás las cosas allí en la casa se están agotando, quizás las cuentas se están acumulando, pero aún en medio de esa situación difícil, nosotros debemos mirar al Señor, saber que somos sus hijos. Todas las noches cuando nos vamos a dormir debemos decirle: Señor, soy tu hijo, tú sabes cuáles son mis necesidades, yo confío en ti, Señor. Es posible que lleguen tiempos difíciles, sin embargo, Dios estará allí para ampararnos. Dios estará allí para darnos su mano, estará allí para alentarnos. En la vida del profeta Elías sucedieron cosas, podríamos decir, increíbles para nosotros como creyentes, increíbles para cualquiera persona, pero no para los hijos de Dios, porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que provee en medio de las situaciones difíciles. Bueno, Isaías se encontró un tiempo metido en una cueva y la Biblia dice que los cuervos le alimentaron. Luego se sintió en un tiempo donde no había muchos alimentos, había una gran sequía, y Dios le envió a casa de una viuda pobre que lo sostuvo por mucho tiempo. Dada, podríamos decir, la bendición que el Señor dio a la casa de esa viuda. Hoy nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Como les di al principio de este mensaje, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de dificultades. Pero en medio de esa situación, el Señor está con nosotros. Y el Señor nos habla por medio de su palabra y nos dice que nos sustentará, que nos amparará y que nos guardará. Para concluir, hoy estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. Muchos de nuestros barrios no son seguros. El problema del coronavirus nos mantiene aún aislados. Después de haber vivido una semana en libertad de movilidad, nuevamente las autoridades de salud anuncian aislamiento a la población. Esto nos hace vivir tiempos de inseguridad. Pero tal como hemos compartido en este mensaje, Dios es nuestra confianza. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. En San Juan capítulo 16, el versículo 35, el Señor Jesucristo, el versículo 33, el Señor Jesucristo tiene unas palabras maravillosas para nosotros. San Juan capítulo 16, el versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy estamos viviendo aflicción, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que confiemos. Él ha vencido el mundo. Él está allí a nuestro lado para sostenernos, para sustentarnos. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene un
falso o predica un falso evangelio. Un evangelio sin dificultades. Un evangelio donde el cielo se vive en la tierra. Pero la Biblia dice que no es así. Jesucristo mismo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor ha vencido el mundo y usted puede vencer el mundo si usted de todo corazón confía en el Señor. Yo quiero hablar un poquito a las personas que no conocen a Jesús. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, si Jesús no es su confianza, si usted no sabe a quién acudir en esta hora, yo le insto, yo le animo para que usted acuda al Señor de los señores, a nuestro Señor Jesucristo. Entréguele su corazón. ¿Cómo podemos entregar nuestro corazón a Cristo? La Biblia dice que si le pedimos de todo corazón que Él venga a nuestra vida, Él vendrá a nuestra vida y perdonará nuestros pecados. Nos limpiará de todos nuestros pecados. En San Juan capítulo 3, el versículo 16, la palabra del Señor nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te invita a creer en Él. Dios te invita a llamarle, a hacer una sencilla oración y decirle: Señor, ven a mi corazón. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, nos dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizás Jesús está tocando la puerta de tu corazón por mucho tiempo y le has dado oído sordo a ese toque en la puerta de tu corazón. Hoy es tiempo para que tú atiendas la voz de Cristo y le abras la puerta de tu corazón. Ora conmigo y recíbele en este momento. Señor Jesús, en este momento vengo a ti rendido, reconociendo que te necesito. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos de enfermedad, yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Oh Dios, acéptame, Padre, y hazme tu Hijo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme, Señor, gozar, Padre, de la esperanza y de la paz que tú das a todos los que se acercan a ti. Gracias por haberme recibido. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que he pecado, Señor, y te entrego a ti mi vida. Te acepto como mi Salvador, Señor, y te hago el Rey de mi vida. Gracias, Señor, por haberme salvado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Si usted ha hecho esta sencilla oración, la Biblia dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo le animo a acercarse a la iglesia, a buscar un grupo que predique la palabra de verdad y a crecer en los caminos del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Nos volveremos a ver pronto. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida
vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.